Ahí va. Bueno, entonces, después de haber visto esto de que se podían calcular las normas y las distancias con los productos internos definidos para cada caso, y extendida la idea a otras cosas, a polinomios, a matrices, bueno, ahora estamos llegando a la manera de cómo calcular el ángulo entre los elementos de un espacio vectorial. Que, insistimos, si uno lo va a mirar como que el espacio fuera R2 o R3, que lo que nosotros tuviéramos entre manos fueran vectores propiamente dichos, y si el producto interno que uno estaría usando fuera el escalar, el producto escalar, que es el canónico en esos dos espacios, la cuestión de calcular el ángulo, la distancia, la norma de un vector, va a coincidir con lo que uno geométricamente ya sabía de la materia anterior. Lo que estamos haciendo acá es que estamos extendiendo estas ideas a nuevos elementos de nuevos espacios vectoriales con nuevos productos internos. Digamos, nosotros vamos a estar trabajando con vectores propiamente dichos, pero si le cambiamos el producto interno y no vamos a considerar el canónico, sino que cambiamos a otro, bueno, eso ya hemos visto en los encuentros anteriores, que por ejemplo las normas varían. Ahora una noción que se nos va a incorporar hoy es esta cuestión de la ortogonalidad entre vectores, que también va a tener como sutiles diferencias con lo que uno sabía antes, que lo que nosotros sabíamos hasta acá era todo remitido al concepto geométrico, y ahora lo estamos llevando a lo que sería el álgebra lineal, a la parte abstracta del álgebra. Bien, entonces dijimos, nos vamos a meter en la idea de calcular ángulos entre elementos de un espacio vectorial. Bueno, algo de lo que habíamos visto en encuentros anteriores era la desigualdad de Cauchy, que nos mostraba, que la tenemos demostrada y todo en encuentros anteriores, nos mostraba que en valor absoluto el producto interno de U con B, ¿no es cierto?, en valor absoluto es siempre menor o igual al producto de norma de U por norma de B. Bien, pero acá hay un valor absoluto, y es un valor absoluto de un número real, porque el producto interno U con B es un número real, eso es por definición de producto interno. Bueno, entonces vamos a recordar y vamos a apelar a la propiedad del valor absoluto, la que vimos en álgebra de geometría 1, que se llamaba propiedad del menor, que nos decía que si el valor absoluto de un X es menor o igual a D, y ese D es positivo, entonces X estaba comprendido entre menos D y D, o sea, X pertenece al intervalo que va desde menos D hasta D, ¿no? Esa es la que nosotros conocíamos como propiedad del menor. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos el valor absoluto de un número real, que es el producto interno, y de este lado tenemos el producto de dos normas. Esas normas son positivas, entonces el producto ese es positivo, quiere decir que estamos en condiciones de un D positivo. O sea que puedo aplicar la propiedad del menor, digamos, donde este valor absoluto de X, que me decía la propiedad del menor, en realidad está acá, el valor absoluto del producto interno U con B. Según la propiedad del menor, entonces, ese producto interno U con B va a ser mayor al menos D, que en realidad es menos el producto norma de U por norma de B, y menor o igual al D, al producto de norma de U por norma de B. A su vez, ese producto norma de U por norma de B es un número positivo porque las normas son positivas. Entonces uno puede dividir los tres miembros de esa desigualdad compuesta. Puedo dividir miembro a miembro por ese producto norma de U por norma de B porque es un número positivo, y el sentido de las dos desigualdades no se va a cambiar porque estoy dividiendo por un número positivo. ¿Bien? Entonces, hago eso, divido por el producto norma de U por norma de B, y me quedó, del lado izquierdo, me quedó un menos 1, me dice que menos 1 es menor o igual a esta expresión, que es producto interno de U con B sobre la norma de U por la norma de B, y eso es menor o igual a 1. Bueno, acá hay un razonamiento que es del análisis matemático, por eso yo no lo puse en este texto, pero digamos, la función coseno de tita es una función biyectiva,
es un isomorfismo, digamos, se puede hacer un isomorfismo con la función coseno de tita, porque el coseno de tita para los ángulos comprendidos entre 0 y pi también es un valor comprendido entre -1 y 1. O sea, se puede asemejar, se puede hacer un isomorfismo de esta expresión con lo que sería la función coseno de tita. ¿Bien? Entonces, Profe, ¿qué sería un isomorfismo? y un isomorfismo es una función biyectiva de las que se llama 1 a 1, o sea, que yo puedo hacer una equivalencia, justamente puedo encontrarle cosas isomorfas en otra función, equivalente vendría siendo, ¿no? Bueno, entonces ahí, digamos, nos permite establecer que esta expresión, que era el producto interno U con B sobre la norma de U por la norma de B, responde, es equivalente al coseno de tita, que sería el coseno del ángulo entre esos dos vectores U y B de un espacio vectorial, insisto, que podrán ser capaz vectores o polinomios o matrices. Entonces, bueno, llegamos a la expresión, a la formulita para calcular el ángulo entre dos elementos de un espacio vectorial, que es este coseno de tita igual al producto interno U con B sobre la norma de U por la norma de B. Si nosotros aplicamos esto a vectores propiamente dicho, y ese producto interno lo pensamos como producto escalar, el producto interno canónico del espacio R2 o R3, esa definición es la misma definición que nosotros teníamos en álgebra y geometría 1 para calcular el ángulo entre vectores propiamente dicho. ¿Cuál era nuestra formulita? Nuestra formulita decía que el coseno de tita era U escalar B sobre la norma de U por la norma de B. Nada más que uno decía U escalar B porque tomamos, digamos, nos estamos basando en que el producto interno canónico entre los vectores es el producto escalar, ¿no? Bueno, ahora la formulita, digamos, responde a lo mismo, nada más que a mí me van a dar un producto interno, me van a dar elementos que podrán ser tanto vectores como polinomios como matrices, y nosotros vamos a hacer las cuentas y vamos a sacar el ángulo entre esos dos elementos, ¿no? Que, por supuesto, pierde el sentido geométrico que uno se venía conociendo. Estamos como expandiendo las ideas que conocíamos aplicadas a otros campos, a nuevos espacios vectoriales. Bien, entonces, bueno, vamos a aplicar la definición en ejemplos, ¿no? Acá estaríamos en un ejemplo que sería justamente volver a repasar lo que sabíamos hacer. Si yo considero que el espacio vectorial es R3 y tengo estos dos vectores U y B, y trabajo con el producto interno canónico, bueno, y me piden calcular el ángulo. Digamos, voy a terminar haciendo lo que yo ya sabía hacer de antes. ¿Qué datos voy a necesitar? Bueno, según la fórmula voy a necesitar producto interno de U con B, que es el canónico, o sea, U escalar B. Norma de U y norma de B. Esos son los datos que voy a necesitar. Pero cuando yo quiero calcular la norma de U, por definición de norma, la norma era la raíz cuadrada del producto interno U con U. Y ahora estoy usando el producto escalar. O sea que cuando me ponga a buscar la norma de U, va a ser la raíz del producto escalar U con U. ¿Qué será? Menos 2 por menos 2, más 1 por 1, más menos 1 por menos 1. O sea, termino en lo que yo ya sabía, que era menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Raíz cuadrada de eso me dice que la norma de U es raíz de 6. Lo mismo hago con la norma de B. Por definición es la raíz del producto interno de B con B, pero ahora el producto interno estoy usando el canónico. Entonces hago las cuentitas, me da un raíz de 13, y ahí voy a la definición de coseno del ángulo, que es este producto interno U con B, que es el producto escalar. O sea, producto escalar era menos 2 por 0, más 1 por 2, más menos 1 por menos 3, eso da 5. Entonces,
Bien, aplico los cálculos previos que hice, me dice que el coseno de θ vale ese valor, le hago el arco coseno, o sea, coseno a la -1 en la calculadora, y llego a que acá el ángulo entre ellos dos es de 55 grados 31 minutos. Y acá, bueno, todo coincide con lo que sabíamos hacer, que acá estamos con vectores, estamos con el producto canónico, para el producto interno canónico, que es el producto escalar, y ese ángulo de 55 grados tiene un sentido geométrico. Si uno lo dibuja, seguramente esa es la apertura entre los dos vectores que citamos. Bueno, pero ahora nos vamos a un ejemplo 2, que ahora la idea es que estamos expandiendo esto, ¿cierto? Entonces, veníamos en el apunte con un producto interno entre los polinomios de P1, ¿cierto? Y ahora vamos a pretender calcular el ángulo entre dos polinomios, que son el r de x menos 4x más 1 y el s de x, que es 3x menos 5, bajo este producto interno que veníamos trayendo de ejemplos anteriores, que está definido para dos polinomios de P1. ¿Qué vamos a hacer? Aplicamos la formulita del coseno del ángulo, que nos decía esto. Decía coseno de θ era producto interno de U con B sobre la norma de U por la norma de B. En este caso, ¿qué va a quedar? Producto interno de P de X contra Q de X, digamos, sobre norma de P de X por norma de Q de X. Todo esto ahora calculado bajo el producto interno que me dieron para estos polinomios, ¿sí? Y ahora, bueno, pierde todo sentido geométrico. Simplemente aplico fórmula, hago los cálculos, pero un sentido geométrico acá obviamente no hay. Bueno, entonces vamos a buscar los datos que nos hacen falta. Primero que nos hace falta el producto interno de P de X con Q de X, definido como está definido, 2A1B1 más A0B0. Bueno, entonces, producto interno de menos 4x más 1 con 3x menos 5, esto va a ser un 2, de acá, 2 por menos 4 por 3 más 1 por menos 5. ¿No es cierto? Estoy aplicando esta definición del producto interno. 2A1B1 más A0B0. Que dicho de otra manera sería 2 por coeficiente principal del primero, por coeficiente principal del segundo, más término independiente del primero por término independiente del segundo. ¿No? Digamos, es bueno también por ahí decirlo en palabras, decírselo a uno en palabras, qué es lo que me manda a hacer este producto interno con esa definición. Bueno, cuestión que hicimos todas las cuentas y me da que el producto interno entre los dos polinomios vale menos 29. Me dio de resultado menos 29. ¿Qué otra cosa me falta? Me falta norma de P de X y norma de Q de X. Norma calculada por definición de norma, o sea, la raíz del producto interno de P de X con P de X. Bueno, sería producto interno de menos 4x más 1 con menos 4x más 1. Y con la definición esta de producto interno. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar ese 2 por el menos 4, por el menos 4 otra vez, más el 1 por el 1 otra vez. Tenemos las cuentitas, me salió un raíz de 33, y ahora busco norma de Q de X, también por definición, la raíz del producto interno Q de X con Q de X, o sea, 3x menos 5 con 3x menos 5. ¿Qué decía? Decía 2 veces por el principal. Bueno, 2 por 3 por 3, y después decía más el independiente por el independiente. Bien, entonces más, menos 5 por menos 5, hago el cuenterío, me quedó raíz de 43, y ahí voy a aplicar la fórmula que teníamos para calcular el ángulo. La formulita esta decía producto interno de P de X, Q de X sobre la norma de P de X por la norma de Q de X, reemplazamos con los datos, sacamos que el coseno vale ese valor, menos 0,769, y me dice que entonces el ángulo entre ellos dos es de 140 grados con 20 minutos. Bien, hemos calculado el ángulo entre dos polinomios, no tiene ningún sentido geométrico.
simplemente estuvimos aplicando la definición de cómo se calcula el ángulo, bajo el producto interno que nos dieron, y con los elementos con los que estamos trabajando, que son polinomios grado menor o igual a 1. ¿Bien? Bueno, entonces, está bien, pero ¿por qué uno necesita aprender a calcular ángulo entre las cosas? Bueno, porque necesitamos llegar a esta idea que estamos llegando, que es cuando dos elementos de un espacio vectorial son ortogonales. Cuando nosotros estuvimos cursando Álgebra y Geometría 1, decir ortogonal y decir perpendicular podían tomarse como sinónimos, pero en verdad ahora, en este momento en el que estamos, ahora vamos a hacer una diferenciación entre las palabras ortogonal y perpendicular. ¿Bien? Bueno, estamos llegando a la definición de ortogonales, o sea, tenemos un espacio vectorial con producto interno, tenemos dos vectores U y B en el espacio. La definición dice que U y B serán ortogonales si el producto interno entre ellos da por resultado 0. Cuando nosotros pensamos en álgebra y geometría 1, nosotros decíamos que los dos vectores, como tales, dos vectores eran perpendiculares, digamos, u ortogonales, cuando el producto escalar entre ellos daba 0. ¿Qué estamos diciendo ahí? Que estamos usando el producto interno canónico del espacio de los vectores, ¿no? Y ahora estamos expandiendo eso. Estamos diciendo dos elementos de un espacio vectorial serán ortogonales si el producto interno entre ellos da 0. Con esta definición aparece como una primer idea que ya nos empieza como a hacer un poco de ruido en esto de ortogonal y perpendicular, porque bajo esta definición el vector nulo es ortogonal a todos los demás. ¿Por qué? Porque una característica, una propiedad que tenía el producto interno, cualquiera sea, si es producto interno, el producto interno del nulo del espacio con cualquier otro vector B, eso daba 0, por propiedad, por ser producto interno. Entonces, el vector nulo sería ortogonal con todos los demás. Pero ahí ya se nos va la idea geométrica, porque la idea de perpendiculares, que es una idea estrictamente geométrica, nos habla de que entre los dos vectores hay un ángulo de 90. O sea, si a mí me dicen el vector U con el vector B son perpendiculares, yo sé claramente, tengo la idea de que entre esos dos vectores hay un ángulo de 90, hay un ángulo recto, ¿sí? Y en cambio, alguien me dice, bueno, entre un vector B y el nulo hay perpendicularidad, ya ahí se nos entra a perder la cuestión geométrica, porque el vector nulo en realidad podría decirse que ni siquiera es vector, o sea, es un vector, pero donde su punto de origen coincide con el punto extremo, ¿no? Bueno, entonces acá hay una primer salvedad, digamos, la noción de perpendicularidad la vamos a tomar como con su sentido geométrico, digamos, nosotros vamos a decir que U y B son perpendiculares y entre ellos se forma un ángulo de 90. Y en cambio vamos a decir que U y B son ortogonales si el producto interno entre ellos da 0. ¿Por qué, digamos? ¿Qué surge de acá? Bueno, la primera observación que surge es que el vector nulo sería ortogonal a todos los demás. ¿Bien? Pero otra cuestión que se nos va a presentar más adelante es que si yo cambio el producto interno y dejo de pensar en el canónico y voy a otro nuevo producto interno, como venimos haciendo en este apunte, que venimos siempre dando distintos productos internos, digamos, es probable que yo haga el producto interno de U con B y me dé 0, y yo voy a dibujar los vectores y no se forme un ángulo de 90 entre ellos dos. Porque si yo cambio el producto interno, la cuenta en sí me puede dar 0, pero cuando voy a dibujarlos, hay otro ángulo entre ellos, digamos. No responderían a la idea de perpendiculares pensado desde la geometría. Que lo vamos a ver aquí también en el apunte, vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, nos vuelve a suceder que si nosotros nos remitimos a R2 o R3 y con el producto escalar, que es el producto interno canónico, decir ortogonal o decir perpendicular casi se pueden tomar como sinónimos. Pero como nosotros estamos extendiendo las ideas a nuevos productos internos,
a nuevos elementos, entonces, bueno, ahí va a aparecer esta diferencia que es sutil entre lo que es ortogonal y perpendicular. Digamos, como para concluir, porque además nos estamos quedando sin tiempo, nos tenemos que reconectar. Como para cerrar acá esta parte, un vector es perpendicular a otro cuando entre ellos se forma un ángulo de 90 y eso tiene todo el sentido mirado desde lo geométrico. En cambio, un vector es ortogonal a otro cuando el producto interno entre ellos dos da 0. Y eso no necesariamente se representa en la gráfica, en la geometría de la situación. ¿Sí? Bueno, ahora ya estamos sin tiempo, así que ya hay menos de un minuto. Cerramos esta y nos volvemos a conectar ya. Y esperemos que sea la última que tenemos que reconectarnos, porque ya después vamos a poder estar sin límites de tiempo. ¿Alguna preguntita ahora que se pueda contestar rápido? No, no me parece, está grabando, sí. Bueno, bien. A ver, nos reconectamos.